entrevisté porque es un bicho, pues. Ah, tiene cara de niño Ajá, todavía. y se ve, además de que es bicho, se ve bien bicho. Doctorazo, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto, un placer estar por acá y pues espero que podamos acá comunicarnos bien con toda la población y podamos hacer un poco de conciencia. Ya como ustedes lo dijeron, 2021, un nuevo año, pero prácticamente con esto de la pandemia, pues es una continuación y no hay que relajar las medidas, ¿verdad? Así que de eso Mm. vamos a hablar un poco hoy. Doctor, actualícenos. Creo que eh, pactamos esta entrevista antes del 31, ya por el martes de la semana pasada, o lunes. Ujú. Pero luego leí un tweet donde usted estaba anunciando que ya no iba a trabajar en el Hospital El Salvador como intensivista. Actualizanos. ¿Cuál es tu situación? Actualícenos. Ujú. Bueno, sí, desde el momento que se creó bueno, nos llamaron para el Hospital El Salvador, pues estuve durante 6 meses, desde julio hasta diciembre ahí, pues, pues formándome, prácticamente sumándome al esfuerzo que hacen muchos médicos en dicho hospital, que hay muchos colegas ahí que, como dicen, se parten la espalda o como quieran decir ahí, por tratar de ayudar a muchos pacientes. La cantidad de pacientes ahí es muy grande. Pues obviamente ahí hay cosas políticas en las cuales no nos vamos a meter, pero hablando eminentemente, meramente, más bien de la parte de salud, hay mucho médico ahí, mucha enfermera, terapia respiratoria, personal de salud que le está echando ganas ahí. Ese hospital absorbe una gran cantidad de pacientes, pero así inmensa, Ujú. ¿verdad? Así Cuando que estamos ahora hablando de cantidad de pacientes, ¿de cuántos estamos hablando, doctor? estamos hablando que la unidad de cuidados intensivos alberga promedio alrededor de 90 pacientes. Ujú. Solo la unidad de cuidados intensivos, hablando de cuidados intermedios, que puede albergar otros más o menos 200 pacientes, y hospitalización, que tiene la capacidad de albergar más o menos 300 pacientes. O sea que estamos hablando Ahora, el de detalle es que, 600, casi 600. sí, claro, ahora, cifras oficiales de ahí no le puedo decir, y obviamente no soy el más indicado para hablar de ello, puedo darle nada más el panorama de que es un centro en el cual va a recibir gran cantidad de pacientes, pero recordando que un hospital, una cama, una habitación, solo es el espacio físico. Usted necesita el recurso humano, Ujú, que es lo más importante. Usted ujú. necesita gente especializada para atender a los pacientes, porque los pacientes con COVID-19 requieren mucha atención, estar en práctica. Nosotros le llamamos así como de una forma graciosa un manejo enzimático, o sea, estar encima de los pacientes prácticamente. Eso obviamente desgasta el personal. Mientras más y más casos hayan, mientras los casos no paren, porque como le dijo un infectólogo recientemente, no es que estemos hablando de una segunda ola, sino que estamos hablando de un rebrote, porque nunca los casos llegaron a ser tan bajos como para considerar que habíamos desaparecido de la primera ola, Ujú. sino que siempre hubo un aplanamiento, una meseta, y hoy tenemos un rebrote de Sí, ¿verdad? creo Entonces, que, creo que a nivel general se habla de segunda ola. Creo que un poco el término es mal utilizado, pero así se está sí. conociendo, ¿no? Ujú, ujú. Lo que pasa es que se ha aumentado el número de Ajá. casos. Va, Estamos eso es volviendo lo que ha al pasado. número de casos de ya por junio, julio. Y esto preocupa, doctor, y se espera que después de esta fiesta de la semana pasada, de las semanas pasadas, pues en 15 días A mediados de enero estemos esto se viendo, intensifique ajá, todavía más. nuevamente casos. Ok, doctor, retomando entonces, Hospital de Salvador decía, pues tiene una considerable cantidad de personas ingresadas entre cuidados intensivos, cuidados intermedios y hospitalización. Hay un equipo de personal que está luchando todos los días, como usted lo dijo. Cada paciente COVID-19 necesita estar encima porque cada quien lo desarrolla de una manera diferente, cada quien, el virus ataca de una manera diferente a cada cuerpo, y se está haciendo la lucha, ¿no? Está el Hospital El Salvador en estos momentos, o por lo menos hasta el 31 de diciembre que usted estuvo en su total capacidad o casi en su total capacidad. No está en su total capacidad al 100%, Ajá. pero sí está llegando a números similares a como estábamos en junio, que eran los números rojos, ¿verdad? Está llegando a eso. Ahora, el problema es el siguiente. Usted puede tener un local, un hospital, poniendo cualquier ejemplo, un hospital lo suficientemente grande, pero si no tiene la cantidad de personal, la cantidad de recursos necesarios para suplir
esas camas, atención de esos pacientes, usted no puede incrementar el número. Okay. Usted no puede decir, por ejemplo, que va a llenar los 500 camas, si solo tiene capacidad de personal para 300. Entonces no puede, esas 200 físicamente puedan existir, no las va a poder llenar. Entonces todo eso nos llama a la atención de que realmente el rubro de salud, la formación de personal, todo debe de intensificarse. O sea, prácticamente el sistema de salud es una debilidad. O sea, como eso desde hace muchos años. La salud no ha sido una prioridad. O sea, la formación de personal, la construcción de centros de calidad, los recursos destinados para salud, la remuneración, porque quieres o no, o sea, el pago, como eso es a luz abierta, ahora el pago a mucho personal de salud, pues no es el adecuado para el trabajo que se hace, para las situaciones. Imagínense ahorita, a veces ha llegado al punto que el personal de salud se ha sentido como decepcionado, en decir, bueno, estamos en primera línea. Pero estamos hablando del hospital, estamos hablando de la situación del Hospital El Salvador. En general, estamos hablando en general. Del sistema de salud. En el tema de salud. Como les digo, el Hospital de Salvador específicamente no le puedo dar datos. Lo único que yo le puedo decir es que es un centro en el cual está atendiendo una gran cantidad de pacientes, que tiene una gran capacidad en número de camas, pero que probablemente el personal médico, enfermera, terapia respiratoria no es el suficiente, porque obviamente usted no puede alar a todos los médicos de los demás hospitales. O sea, no puede vaciar a los demás hospitales para llevárselos a El Salvador. Porque si no, pues no podemos tapar un hoyo, como dicen. Vas a dejar patojo al otro lado, exacto. Correcto, y ese es el detalle, ¿verdad? Una de las causas por las que, cabal, yo también decidí, pues, es porque sentí que ya había terminado mi etapa ahí y porque también me tengo que centrar, pues, en donde estoy, en el Seguro Social, porque también tenemos pacientes COVID y pues hay que empezar a prepararnos, hay que pensar, como lo puse en un tuit ahí, hay que pensar a pensar de que las unidades de cuidados intensivos vamos a tener que volver a hacer esas áreas especializadas, y el problema es que nos tenemos que partir, porque los pacientes COVID empiezan a llegar, pero los pacientes no COVID siguen viniendo. Entonces usted no puede convertir el 100% de las salas en COVID, porque ¿dónde va a ingresar a los pacientes que vienen por apendicitis, colecistitis, por accidentes de tránsito? Pues ellos también deben de reservar camas. Entonces es el punto donde casi que nos tenemos que dividir, nos tenemos que partir, ¿verdad? Entonces a mí me preocupa, no damos abasto. Me preocupa que usted diga nos tenemos que preparar. Es decir, ya ven venir ustedes, el gremio médico, usted como intensivista, nuevamente los números de allá por junio, julio, de pacientes COVID. Sí, ahora, el escenario es diferente porque no estamos igual, porque desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, es una enfermedad que la conocemos mejor. No estamos igual desde, hablando julio, hablando ya enero. Conocemos muchas manifestaciones clínicas que antes las desconocíamos. Conocemos muchos tratamientos que al principio, muchos tratamientos que durante estos 8, 9 meses de pandemia fueron decayendo prácticamente, fueron perdiendo evidencia y se fueron sustituyendo por otros. Al principio teníamos un bagaje de, ¿qué les puedo decir? Un promedio de 15 medicamentos o 15 terapias que eran como, esas son las terapias probables para esta enfermedad. Y actualmente nos hemos quedado como con 5 nada más, que son las que han demostrado que tienen una evidencia bastante buena. Actualmente no podemos decir que existe un tratamiento específico porque no lo hay. Existen terapias que son las más adecuadas, ¿verdad? Ahora, sí es importante que empecemos en general, todo el personal de salud empiece a adecuar esas áreas que en algún momento fueron COVID, porque no puede volver a pasar lo mismo de que de repente se satura y uno no haya dónde poner los pacientes. Si bien es cierto, el Hospital El Salvador absorbe una gran cantidad de pacientes, no puede absorber el 100%. No es suficiente. Claro, porque tú decías... porque hace falta personal. Ajá, tú decías, hay camas, pero también, hace falta personal y equipo. También la otra cosa, hay pacientes con ciertas cualidades, porque ciertas características más bien, que deben tener un centro que le brinde dicha atención. Por ejemplo, hay hospitales donde tienen atención oncológica.
hay pacientes donde tienen atención nefrológica. Entonces, usted no puede, por ejemplo, mandar a un paciente COVID a un hospital X, no hablo de El Salvador, hablo de cualquier hospital COVID, imagínense que no tiene atención oncológica, imagínense si no tiene atención nefrológica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que esos hospitales donde hay atención, debería de tener un área también COVID. Y que es la estrategia que se ha hecho en muchos hospitales del mundo, en la mayoría. En la mayoría usted tiene su hospitalón, tiene un hospital de 6 niveles, digamos. Entonces, usted ese hospital, un piso completo lo convierte en COVID y los siguientes 5 pisos sigue siendo de hospitalización no COVID. Entonces, usted controla a esos pacientes en ese piso, hace áreas de flujo, hace adecuación de las áreas, aislamiento. Entonces, el paciente permanece en ese hospital especializado, que si requiere una evaluación por hematólogo, por nefrólogo, por un cirujano especializado, ahí está. Entonces, el problema es que si usted va a hacer un hospital 100% COVID, entonces va a mandarlos allá, pero si existe un problema médico de otra índole y si no tiene ese especialista, entonces ahí se puede ver en problema. Entonces, son de las cosas y de las observaciones que pues, con el paso de la pandemia se han ido viendo y la enfermedad, pues, ya se conoce un poco mejor, aunque sigue siendo una enfermedad sumamente impredecible. Lo decía, creo que Tony lo decía. Decía, hay pacientes que usted no le puede dar nada, le da COVID, le sale una prueba positiva y lo más que sintió probablemente un leve malestar de cuerpo, pero hay personas que ese mismo virus le va a causar una neumonía severa y que lo va a terminar ingresando y probablemente hasta intubación, ¿verdad? Ventilación mecánica. Entonces es una enfermedad sumamente variable. O sea, todavía la estamos conociendo, ok. Doctor, yo quisiera, porque vaya, pues sí, o sea, no es como que, o sea, es ilógico que uno quiera entrar al hospital de El Salvador porque ahí hay riesgo de contagio. Pero tampoco ha habido, vaya, digamos, un acceso controlado o protegido para los medios de comunicación. O sea, uno no sabe, yo solo veo las ambulancias que están bajando pacientes ahí. ¿Cómo está funcionando el hospital? Es decir, ya decía usted, hay un montón de camas, pero de repente puede faltar el personal. Pero en cuanto a equipamiento, o sea, ¿está listo el Hospital El Salvador para atender este rebrote que se nos viene? Que dice usted, el gremio médico debe prepararse. Fíjese que tengo entendido que, bueno, ahorita con los pacientes que se han ingresado, prácticamente estaba funcionando durante estos 7 meses. Se han ingresado pacientes desde cuidados intensivos, ventilados, a pacientes a cuidados intermedios y pacientes de hospitalización. O sea, la atención se ha brindado. La atención se ha brindado, pero el detalle es que si esto sigue aumentando, si esto sigue prácticamente por rebalse, vamos a llegar otra vez al punto donde el problema es que el personal médico no va a alcanzar, el personal de salud no va a alcanzar. Entonces, si pregunto uno de los problemas principales, y no solo en el Hospital de El Salvador, en general, en la mayoría de hospitales, es que el personal de salud no alcanza la cobertura de todas las áreas, incluyendo COVID y no COVID. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se doblan turnos, de repente más horarios más turnos más pesados, la gente se cansa. Estar realmente en una área de COVID es bastante difícil. Ahora, respecto al recurso, sí tengo entendido que incluso se ha adquirido la mayoría de los medicamentos que están descritos, se han también adquirido más ventiladores mecánicos, el Seguro Social ha adquirido ventiladores mecánicos, cánulas de alto flujo, medicamentos que requieren los pacientes. Obviamente muchas cosas son meramente administrativas y pues las desconozco y pues no hablaría de esas partes porque las desconozco y no me compete, pero sí puedo decirle que el hospital en general recibe mucho paciente, se ha estado brindando la atención, pero si el número de casos sigue multiplicando, va a llegar nuevamente a requerir más camas y obviamente no va a tener el suficiente personal, tanto en ese hospital como en toda la red nacional de hospitales. Y incluso es tan, digamos, difícil la situación porque ni siquiera los hospitales privados, llegamos al punto allá por julio, agosto, donde la gente nos llamaba y decía, doctor, acabo de hablar al hospital X privado y no me lo pueden recibir. Exacto. Porque no tienen ni cama ni médico. Porque hasta en los hospitales privados de repente es, mira, no quieres trabajar, no quieres venirte para acá, no quieres hacer esto. O sea, llega el punto, imagínense que hasta un hospital privado, que sí sabemos que la medicina privada, pues siempre tiene espacio porque obviamente lo costea a la misma persona.
Pero si imagínense si un hospital privado donde la misma persona lo costea y le dicen, no tengo cama, no tengo médico, imagínense lo que puede ocurrir en el sector público. Okay, esa es la situación en realidad que nos debería de preocupar. Ahora bien, doctor, en estos meses de experiencia, usted ha mencionado algo bien importante, el personal médico, el personal de salud capacitado. ¿Cómo se ha estado trabajando en cuanto a eso? Tanto el Seguro Social como el Sistema Público de Salud han estado trabajando en capacitación, o no sé cómo llamarle, de manera que haya mayor cantidad de personal de salud preparado, no solamente por el tema COVID, porque ya sabemos que nos estamos enfrentando a un incremento de casos, sino que en general, de manera que haya el suficiente personal de salud para afrontar las necesidades de salud del país. La respuesta es no. No hay suficiente personal de salud, no hay todavía una suficiente estructura, un buen sistema de salud que cubre las necesidades. ¿Por qué? Ocurre lo siguiente. Los sistemas de salud, a grosso modo, en forma general, usted puede ir a un sistema de salud en niveles. Usted tiene el primer nivel de atención, usted tiene el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. El primer nivel de atención está compuesto por todas aquellas unidades médicas, clínicas comunales, o sea, aquella unidad que está en su colonia, en su barrio, o sea, y usted tiene ahí la unidad de salud, la unidad de o salud, la unidad médica. Correcto. En el segundo nivel tiene aquellos hospitales, unos hospitales que tienen atención, pero que no tienen una atención especializada, en que tiene un ingreso, pero hay especialidades básicas, ¿verdad? Hay ciertas especialidades, pero la característica es que no tienen, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? No tienen cirugías especializadas o cirugías complejas, pero sí tiene servicios de hospitalización general, aquellos pacientes que ingresan por una neumonía leve, aquellos por una infección de vías urinarias, por una descompensación de la presión arterial, de la diabetes, que son hospitales, por ejemplo, por mencionar, el hospital de Zacatecoluca, el hospital de Chalatenango, el hospital de Cojutepeque. El Sacamil, ¿verdad? Por ejemplo, El también. Sacamil, segundo nivel, ¿verdad? Los Uh-huh. segundos niveles. Y el tercer nivel, que son los hospitales más grandes, o entre comillas más grandes, especializados, donde ya hay unidad de cuidados intensivos, donde hay cuidados intermedios, quirófanos especializados, cirugías complejas, en caso del Seguro Social, por ejemplo, trasplante y otras situaciones, porque son los pacientes más complejos, más críticos, más delicados. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene un sistema de salud de primer nivel de atención débil, frágil, usted no va a poder identificar a aquellos pacientes de riesgo. Y no estamos hablando de COVID, estamos hablando en general. Por ejemplo, ¿de qué se debería encargar el primer nivel de atención? En la prevención, control de la glucosa, control de presión arterial, control de niños sanos, control de embarazadas, o sea, prevenir. ¿Por qué? Porque si no prevenimos y el primer nivel de atención no los capta, no previene complicaciones, el segundo nivel va a empezar a ingresar. ¿Qué va a empezar a ingresar? Aquella hipertensión descontrolada, aquella daño renal por años de hipertensión. ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? Correcto, es lo que ha ocurrido por años, no ha ocurrido ni siquiera ni años recientes, eso ha sido desde hace muchos años. ¿Y qué va a pasar? Va a ir por rebalse las complicaciones al tercer nivel. ¿Y al tercer nivel qué es lo que va a tener? Pacientes en insuficiencia renal en diálisis, pacientes con infartos al corazón, ¿verdad? Pacientes con derrames cerebrales, pacientes con problemas metabólicos ya crónicos. Entonces va a tener un tercer nivel lleno de personas de avanzada edad o mediana edad con un montón de enfermedades que lo que va a hacer es saturar las camas, complicaciones y no va a alcanzar a dar abasto, todo porque en el primer nivel no fue lo suficientemente efectivo. ¿Y por qué no es efectivo? Uno, porque no alcanza el personal. Dos, porque no se tiene la infraestructura. Tres, porque no se promueve la educación en salud. Muchas veces lo he dicho en varias entrevistas. No tenemos educación en salud. Y no el personal, sino toda la población. Que yo sepa que debo hacerme chequeos, que yo sepa que deba prevenir estilos de vida sana. Bueno, todo eso. El solo hecho, doctor, del lavado de manos, vaya, por ejemplo. Claro. Vaya, hoy nos lavamos las manos por la COVID, pero eso... Pero porque probablemente somos nosotros los que nos puede dar COVID, pero nunca hemos hecho algo como para ayudar a los demás. Ajá, ok. Doctor, usted dice, bueno, a pesar de los pesares, ahora tal vez estamos
estamos mejor preparados que cuando comenzó todo esto, porque ya identificamos las terapias que más nos están funcionando. ¿Qué es lo que más usted ha aprendido sobre el COVID-19 con respecto al contagio y al tratamiento? Mire, de COVID-19 he aprendido que es una enfermedad que hay que tenerle el respeto que se merece. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad viral, las enfermedades virales son incontrolables. Todas las enfermedades virales son incontrolables. ¿Por qué? No es como una enfermedad bacteriana que usted sabe que la bacteria le pone un antibiótico y la mata. Ya se acabó. En cambio, para las enfermedades virales, llámese la influenza, el sarampión, por ejemplo, la rubeola, o sea, un montón de enfermedades, la rabia, por ejemplo, que son virales, no existe un tratamiento específico que usted le coloque el medicamento y desaparezca automáticamente el virus. ¿Por qué? Porque los virus son organismos que difícilmente hay un medicamento que los anule inmediatamente. Para que lo comprendamos, son como microorganismos, son prácticamente microorganismos muy escurridizos hacia los tratamientos médicos. Entonces, ¿cuál ha sido la solución para absolutamente todas las enfermedades virales? La vacuna. ¿Qué es la vacuna para qué? Para que generemos inmunidad y no nos dé la enfermedad. Ahora, COVID-19, al ser una enfermedad nueva por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad para la que no existe vacuna. Entonces, como no existe vacuna, todos absolutamente somos susceptibles. Yo mismo me lo he preguntado, es una enfermedad de respeto que siempre debemos prevenirla. ¿Por qué? A mí me puede dar COVID. Ni siquiera sé si me dio, me he tomado pruebas, pero me han salido negativas. Pero desconozco si realmente me pudo haber dado, porque aún con prueba negativa usted le puede haber dado. Entonces yo digo, ya que a mí me dé leve, espero que sí me dé leve, pero he visto pacientes de mi edad con similares características físicas, los he visto ahogándose, los he visto con una máscara y los he visto que los terminamos intubando e incluso que terminan falleciendo. He visto personas de avanzada edad que les dan unos síntomas leves y no pasa nada, pero también he visto otras personas de similares características que les da y terminan intubados y terminan falleciendo. Entonces, lo que he aprendido es que es una enfermedad de respeto. Es una enfermedad donde yo tengo que prevenir hasta que no llegue una vacuna, que estemos totalmente inmunizados y sea parte de nuestro esquema. Entonces, es una enfermedad impredecible donde cualquiera puede fallecer y aunque sea cruda, en la conclusión, una enfermedad de respeto en la cual debemos cuidarnos porque cualquier persona puede fallecer. Entonces, yo no entiendo cómo nos podemos jugar a la suerte. ¿Cómo nos podemos jugar a la suerte en decir, nada, a mí no me da? Y me llevo a todos mis amigos y me llevo a toda la familia. O sea, esto no es algo que nosotros querramos. Muchas veces he encontrado... ¿No le parece, doctor, que como que ya, no sé, o sea... ¿Se perdió el miedo? Sí. Yo no sé si en lugar de llamarlo virus, lo llamamos peste o yo no sé, para que nos dé miedo, pues... Porque sí siento que le perdimos ese temor o ese respeto del que usted está hablando. Sí, porque tú estás diciendo algo bien importante. No importa tu condición, es una enfermedad de respeto porque no importa la condición en que estés, no sabes cómo te va a atacar. Es una lotería. Ajá, o sea, tú puedes estar muy bien de salud, pero te va a atacar agresivamente. Puedes estar muy bien de salud y te va a atacar de una manera leve. Ese en realidad es el problema de la COVID, Mariano. Sí, claro, eso es. Ahora, yo entiendo que la población, pues, si a mí me preguntan si la solución era estar encerrado todo este tiempo, es que la solución no es estar encerrado, la gente lo malinterpreta. Por eso al principio encerrar a todas las personas sí pudo ser una estrategia adecuada, ¿verdad? Para evitar la disipación del virus, pero a estas alturas que el virus está pero absolutamente por todos lados, en algún momento podría ser necesario el cierre de ciertas áreas de aglomeración innecesaria. ¿Cuáles son las áreas de aglomeración innecesaria? Los centros comerciales. O sea, podemos cerrar centros comerciales durante 15 días, pueden cerrar estadios, pueden prohibir las fiestas sociales. O sea, son esas cosas las que hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, usted me dice, ¿quiere que toda la población se cierre, que no vaya a comer? No. O sea, usted sale de su casa, usted sale con su mascarilla, usted sale con su alcohol gel, usted no se quita su mascarilla, va a hacer lo que va a hacer, va al mercado, va al súper, si tiene algo que ir a comprar de suma necesidad, va.
Pero me gustaría que la población comprendiera eso, me gustaría que la población no le estoy mandando que se encierre. O sea, si usted tiene necesidad, por ejemplo, de vender, usted puede vender, pero tenga las medidas. He visto personas vendiendo el fresco sin mascarilla y sirviendo la bolsa de horchata sin mascarilla. O sea, díganme, ¿por qué no usan mascarilla? He visto la mascarilla aquí con la nariz de fuera que no sirve absolutamente de nada. Entonces, son esas cosas, son esos detalles. Como por ejemplo, yo entiendo que todo el mundo se quiere ir a reunir, dígame, ¿por qué no se toman su cerveza, su traguito en casa, con su familia? ¿Cuál es la necesidad de andar por allá, por los centros comerciales, reuniéndose con 30 personas que ni siquiera sabe usted ni las conoce? O sea, esos son los puntos de quiebre, o sea, son los puntos de contagio. O sea, he conocido casos donde el hijo que anda por arriba y para abajo enferma a los papás y los papás no habían salido de casa. Los papás no salían de casa, entonces si los papás no salían de casa y le termina dando COVID, ¿de dónde llegó el COVID? Llegó de la calle. ¿Quién se lo llevó? El propio hijo, la hija, ¿verdad? Los familiares. Entonces hay que tener un poco de conciencia porque así como se lo llevan al mismo papá, se lo puede llevar a otras personas. Entonces es una enfermedad, sí, es una enfermedad, perdón, que nos da la oportunidad de controlar la situación, que nosotros tenemos el control. Pero ese es un problema porque al ser nosotros los que podemos controlar la situación, hemos decidido mal. Ok, doctor, debemos, a ver, yo no sé cómo llamarlo, debemos aceptar que en la vida urge de un cambio de actitud. O sea, porque como decía Tony, o sea, ahorita en diciembre la gente ahí se anduvo reuniendo, ahí anduvieron haciendo reuniones familiares, pero pues sí, con la familia y los amigos, por Navidad y el Año Nuevo. Eh, Es inevitable. sí, o sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud en realidad? Porque yo me programé hoy en diciembre como que era Semana Santa o agosto, pues va, o sea, 3, 4 pelones y para de contar. Porque no podés estar en reuniones habituales como lo hacíamos siempre, la costumbre, ¿verdad? Que los primos, los tíos, los vecinos y el perrito del vecino. Pero esta parte como que no la hemos entendido. Ni la vamos a entender. O sea, a estas alturas de la pandemia, donde ya hubo mucha gente fallecida, no lo vamos a entender en general. O sea, la gente no va a evitar este tipo de cosas. O sea, la gente a estas alturas, la gente ya de comentarios de, ay, si a mí ya me dio, si no me pasó nada, si no pasa nada, no sé qué. Entonces, jugamos al destino, o sea, le tiramos la suerte. No va a cambiar la población, de verdad, aunque uno como dicen, se desgalille en los medios de comunicación o algo, en las diferentes redes, es mentira, la gente se va a seguir reuniendo, la gente va a seguir estando ahí. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que nosotros, los que tenemos conciencia, cuidemos a nuestros seres queridos, cuidemos a nuestras familias, porque hay mucha gente allá afuera que no lo va a hacer. Por ejemplo, yo a mi familia, a mis papás, no salgan de la casa. Si van a salir algo, siempre me preguntan, vaya, háganlo de tal forma, háganlo de tal forma, de tal. Entonces, uno tiene que aprender a cuidar a sus seres queridos. Porque si nos ponemos a pensar que la población va a hacer conciencia, absolutamente no. Porque Costa Rica tiene ya 2 semanas aproximadamente de estar vacunando de comenzar la vacunación en su población. ¿Qué sabemos de la vacuna acá en El Salvador? ¿Y cuál es la que posiblemente puede llegar primero de todas las? Mire, lo que hemos visto en las redes sociales, lo que hemos visto ahí, que es lo que la mayoría sabemos, es que han empezado a hacer cabinas de vacunación, ¿verdad? Entonces, bueno, me reservo mi opinión con esas cabinas de vacunación porque, pues sí, no creo que no es necesario hacer ese tipo de cabinas de vacunación. Lo que es respecto a la vacuna, hemos visto que es la de AstraZeneca, la de Oxford, ¿verdad? Entonces, AstraZeneca es una de las vacunas, digamos, que tiene una particularidad que requiere 2 dosis. Requiere las 2 dosis porque se ha visto que primero se coloca la media dosis de la vacuna y luego al mes otra dosis, pero completa. Y que ahí brinda una inmunidad alrededor del 90%. Al colocarse solo la primera, es alrededor del 60-70%. Entonces, quiere decir de que si nosotros necesitamos vacunar póngale 6 millones de habitantes, póngale que como no todos entran en rango de vacunación, digamos que sean 5 millones. 5 millones, pero son 2 dosis.
necesitamos 10 millones de vacunas. Eso, imagínense, 10 millones de vacunas que lleguen, imagínense, para poder suplir todo esa cantidades, eso nos puede llevar años, nos puede llevar 2 años, 3 años. Entonces Antes no es de... tan fácil. Sí. Ese es otro de los factores por los que la gente se ha empezado a relajar. Ay, sí, ya viene la vacuna, ya en marzo voy a tener mi vacuna. Pues si la puede tener alguien que pues sean los primeros, por ejemplo el personal de salud, que es el que se va a priorizar, la primera línea, que estoy totalmente de acuerdo, porque son quienes están atendiendo a los pacientes, Claro. pero luego van a ir en orden. Entonces, la vacuna no es la solución a mediano plazo, pero no es nuestra solución de enfermarnos a corto plazo. La solución para no enfermarnos y no lamentar muertes a corto plazo es la prevención. La vacuna es nuestra solución a mediano y largo plazo. Ok. ¿Por qué, antes de seguir con el tema de los números de vacunas, Mariano, por qué se tienen que hacer cabinas de vacunación? Mire, la razón específica desconozco para hacer para hacer cabinas de vacunación. Sin embargo, se ha hablado de algunos tipos de vacunas, que espero yo que por ahí vaya la situación. Ujú, Hay algunos tipos de vacunas, por ejemplo la de Pfizer Biotech, que requieren cadenas de frío diferentes a las típicas, por decirlo así, de las vacunas. ujú, Las vacunas normales, entre comillas, que llamamos, y que esta sería la AstraZeneca, necesitan una cadena de frío donde se meten en unas como hieleritas y se meten con unas cositas que le llaman pingüinos, que son unas cositas heladas llenas de líquido para mantener cierta temperatura. Y ya está que tienen una temperatura estandarizada, ¿verdad? 8 grados, no recuerdo el dato exacto, 4 o 8 grados centígrados, pero que ahí se conserva la cadena de frío, o sea, no se echa a perder la vacuna. Sin embargo, hay algunas vacunas como la de Pfizer que tienen que estar abajo de 0 grados, ¿verdad? Vacunas con una cadena de frío mucho más especializada. Yo espero que esas cabinas vayan con la intención de crear adentro, porque no sé qué hay adentro de esas cabinas, que haya adentro ya el equipo especializado para mantener esas vacunas. Si ese es el objetivo, entonces sí tienen una razón de ser, ¿verdad? De que si traen el otro tipo de vacuna que requiere refrigeradores, por decirlo así, especializados, esos estén ahí. Entonces, si es el objetivo, sí tienen una razón de ser. ok. Pero si es por la vacuna de AstraZeneca la que van a traer, es así no, porque esa se puede cumplir la misma cadena de frío de todas las vacunas. Sí, porque es como una vacunación normal, pues, ¿verdad? O sea, Sí, es como una ujú, vacunación que yo necesito una silla, una mesa y ujú, una listita donde lo voy a anotar y ahí pase, 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 pase. ajá, ajá. O sea, se puede hacer en la infraestructura que ya existe, pues, en unidades de salud, de Sí, se puede hospitales, hacer como se ha vacunado siempre. Se ajá, puede hacer como se ha vacunado siempre. ujú, más los, ¿cómo se llaman estos Pero si promotores de viene la otra salud? vacuna, si viene la otra vacuna, estoy de acuerdo. Ujú, ujú. Ok, ¿cuál es la cifra no ha hablado el gobierno todavía de una cifra de cuántas estaríamos adquiriendo en un primer momento? Fíjese que no he visto números, no hemos visto publicados, realmente Ajá, desconozco la cantidad. porque en un momento se habla de una Eso el cantidad, otra, ministro de Ahora, Hacienda es el que ha hay un, dicho que pro- entre 80 y 100 millones de pero, dólares y ajá, más hay un la... problema a nivel mundial. Hay un problema, un serio problema, y lo estábamos revisando. Las grandes potencias, los países que tienen dinero, han comprado vacunas hasta triplicar la cantidad que necesitan de vacunas. Han acaparado la cantidad de vacunas. Ahí hablamos cantidades abismales de algunos países donde esto es como cuando vamos al súper, que les dicen que va a haber cierre y la gente va a comprar 40 rollos de papel higiénico. ¿Y usted para qué quiere 40 rollos de papel higiénico? De repente llega alguien que solo quería un paquete, ya no hay, porque ujú. usted se llevó 10. Entonces, eso lo estamos viendo en macro, en los países de gran potencia. Ellos están acaparando una gran cantidad de vacunas, donde probablemente ni siquiera las utilicen todas, pero como tienen el dinero y la capacidad para hacerlo, mejor las compran ahorita, se las quedan y luego se desabastece el laboratorio y el laboratorio no alcanza Ujú. a fabricar la cantidad necesaria y los países chiquititos como El Salvador, Centroamérica, Suramérica, pues van a tener serias dificultades para podrán adquirir 10,000, podrán adquirir 100,000, pero difícilmente van a alcanzar a adquirir 5 millones de vacunas. Por eso el O sea, es llamado una de la situación. OMS, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, a todos los Hay países a ciertas, ser estra- conscientes. hay ciertas estrategias que intentan ayudar, ¿verdad?
que la OMS intenta regular eso, pero en general la salud también están metidos muchos intereses políticos, muchos intereses económicos, ¿verdad? Entonces, aunque haya un ente regulador como la Organización Mundial de la Salud, no tiene el control directo porque las vacunas es de dinero, o sea, es dinero, y si los países tienen el dinero para comprarlas, difícilmente la OMS les va a decir, mire, no puede comprarlas. Como, ¿por qué no puedo comprarlas si tengo el dinero para hacerlo? Entonces es una situación bastante complicada. La OMS ha intentado hacer estrategias, se me ha ido el nombre de la estrategia que tiene la OMS, como Creo que para es tratar COVAX. COVAX, correcto, Ajá. perdón. Como para tratar de hacer una distribución, es decir, miren, no me capanen, yo voy a agarrar esta y yo la voy a distribuir a los países con pocos recursos, porque no me los van a dejar sin nada. Entonces, esa es como, pues, la estrategia o la idea de la estrategia. Ok, aquí pregunta Mabel Quintanilla. ¿Puede aclarar el doctor Chávez, por favor, cómo es eso de que uno puede dar negativo pero tener el virus? Ok. Como toda enfermedad infecciosa viral, la ciencia intenta crear pruebas donde haya detección del material genético del virus, que son las pruebas, digamos, más fidedignas. Así, si usted adquiere el virus, el SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID, eso usted lo adquiere en las vías aéreas respiratorias, en la garganta. Entonces a usted le meten un hisopo especial y entonces le raspan ahí y duele, por cierto, si se lo hacen en la nariz, duele horriblemente, y si se lo hacen en la garganta, casi que vomita todo lo que ha comido recientemente. Entonces, le colocan y luego eso lo meten en un tubito y lo llevan al laboratorio. En el laboratorio lo que hace es amplificación del material genético. Hay una maquinita que empieza como así a multiplicarlo, así, da un montón de vueltas y empieza a multiplicar, 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 multiplicar. Y luego el material genético crece, entonces ya es suficientemente para que la máquina diga, aquí está el virus de COVID y lo reporta como positivo. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, les digo un día, miren, yo tengo dolor de cuerpo, tengo dolor de garganta, tengo tos? Y ayer estuve bueno, quiero ver, la semana pasada estuve en una reunión con unos amigos. Entonces lo primero que voy a decir, eso puede ser COVID. Y alguien en esa reunión andaba enfermo. Sí puede ser COVID, tómate la prueba, le dice. Se toma la prueba. Pero en ese momento la cantidad de virus en la nariz donde le toman la prueba no es la suficiente. O quien tomó la prueba, la tomó, digamos que esta es la parte de la nariz. Mete el hisopo y el virus estaba por aquí, en esta parte de acá, arriba. Ujú. Entonces, acá. Entonces la mete a un lado. Entonces no lo capta. Entonces no lo capta y pega el hisopo donde no estaba el virus, o donde no hay suficiente material genético. Se lleva la muestra y empieza a querer la máquina, querer buscar el virus y no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra y no lo encontró. Prueba negativa. Ujú, Pero ok. usted sigue con los síntomas. Usted sigue con los síntomas, luego le da fiebre, luego empieza con cansancio, tiene que ir al hospital. Entonces viene uno de médico y dice, ah, tiene 4 patas, tiene un hocico, tiene orejas y ladra. Le hace guau Esto es, guau. ese guau guau, Es COVID. así es. Pero de repente me dice, pero mire doctor, yo me hice la prueba y salió negativa. Sí, hay casos que puede salir negativa, pero sus características clínicas, sus exámenes que le he mandado son compatibles con COVID-19. Trátese como tal. Eso es COVID-19. Ujú. ¿Por qué? Porque esa prueba no es 100% específica ni 100% sensible. Puede ser que incluso 2 de cada 10 pacientes tengan la prueba negativa y sí tienen COVID, ¿verdad? Ojo con Entonces, ese no dato. es que... Ojo con ese ¿Hola? dato. Ese dato es muy importante. Por eso ¿Sí? lo tienen que escarolear bien con Dos, el tal dos de hisopo. cada 10 que se hacen la prueba COVID les puede dar negativa y ser positivos. E incluso en algunos países han hecho que hacen 2 pruebas. O sea, usted va hoy y en 3 días vuelve a ir y le hacen la segunda para mejorar la sensibilidad y la especificidad, Ujú. A ver, tengo ¿verdad? aquí Entonces, varias preguntas, doctor Chávez. Mire, una es de la periodista Loida Avelar, que está escuchándonos. Un saludo para Loida. Hola, Loida. Hola, Tony. ¿Le podría preguntar, por favor, al doctor qué sabemos de casos de reinfección en El Salvador? okay. Y la otra Vaya. pregunta, Keibal Ajá. Cáceres dice, ¿podrías preguntar qué opina el doctor Chávez sobre
el hecho de que los colegios regresen a clases. En mi caso es un colegio privado, el de mi hijo, dice. Ahí están las dos preguntas. La primera pregunta, reinfección. Hay que tener mucho cuidado porque, digamos que yo soy una persona que me da COVID. Tuve todos los síntomas. Me hicieron la prueba y me salió positiva. Después de 2 semanas los síntomas desaparecen y yo retorno y después de 2 semanas se considera que una persona ya no es infecciosa, ya no tenga. Sí, ni siquiera debe tener síntomas después de 2 semanas. Si después de 2 semanas tiene síntomas, es una complicación de la enfermedad o se le pegó otra cosa, como una infección bacteriana. Entonces después de 2 semanas, bien. Ahora, han estado haciendo por una segunda prueba para cuestiones de donar plasma. Bien, está bien, ¿verdad? Le hacen la segunda prueba y le sale negativo y dona plasma. Pero digamos que aquella persona no donó plasma y se quedó en casa. Esa persona no debería de repetirse otra prueba COVID, otra PCR. No debería de, porque no hay necesidad. Porque después de 15 días usted ya no es infectante, ya no es contagioso, no es nada. ¿Por qué? Porque si usted se hace otra prueba y tiene 1 mes o 2 meses, entonces la prueba le puede volver a salir positiva. ¿Por qué le va a salir positiva? Porque a usted le han quedado restos virales en las vías aéreas superiores que son como pedacitos del virus, que ya no hacen nada, pero que cuando meten el hisopo los recogen y los empieza la maquinita a detectar nuevamente. Entonces usted dice, hijo de puya, estoy reinfectado. No, no está reinfectado. Eso se llama eliminador persistente. Eso se llama eliminador persistente, que quiere decir que usted tiene restos virales que le quedaron por ahí, que ya no son infecciosos, pero que si usted se hace otra prueba le va a salir positiva. ¿Cuánto tiempo duran estos restos virales, doctor? Se ha detectado que puede durar hasta 3 meses. Entonces usted tiene 0 síntomas, ya no tiene absolutamente nada y se vuelve a tomar la prueba. Hey, miren, me salió positivo, me voy a incapacitar otra vez. Miren, me volvió y se toman otra después, positiva, y se toman otra. No, eso es un eliminador persistente. Ahora, esos son los falsos positivos. Eso es lo que la gente le llama falso positivo, que le salió positiva la prueba, pero usted no tiene COVID, usted lo que tiene es eliminador persistente. Ahora, vamos al otro punto. A usted ya le dio COVID, le salió prueba positiva, ya no tuvo síntomas. Pero 3, 4 meses después, usted vuelve a tener síntomas respiratorios. Usted vuelve a tener fiebre, dolor de garganta, malestar de cuerpo. Eso puede ser COVID. Hoy estamos hablando de que sí podemos tener las reinfecciones, porque COVID, al igual que influenza, tiene la capacidad de alterar su material genético y así como usted hace 6 meses le dio COVID, pues le puede volver a dar. A esa persona sí hay que hacerle otra prueba, porque ya tiene síntomas, o sea, tiene síntomas compatibles con COVID. Pero ¿cuántos de esos casos usted ha visto en El Salvador? Fíjese que de reinfección. En El Salvador, fíjese que estamos viendo, no los tengo contados porque ahorita para la reinfección, digamos que nosotros estamos vamos un poquito retrasados con respecto a las estadísticas mundiales. Nosotros llevamos más o menos 3 meses de, digamos, entre comillas, atraso de los eventos que están ocurriendo en el mundo. Porque casi que, digamos que lo que ocurrió en julio en el mundo, aquí venía ocurriendo más o menos por septiembre, octubre. Entonces, los casos de reinfecciones ahorita que se están dando a nivel mundial. Eso quiere decir que nuestras reinfecciones, los casos, la mayoría de casos, si se dan, van a estar apareciendo ahí por febrero, marzo, más o menos. Pero sí hemos visto casos de personas que han tenido ya COVID y han venido, que son contados, pero eso no quiere decir que no existan y que van a seguir apareciendo. Y ese es un problema, porque la gente piensa de que como ya le dio y le dio leve, las estadísticas dicen que muchas veces cuando usted ya le dio y le dio leve y le vuelve a dar, puede ser más agresiva. Hay casos mundiales donde los pacientes se han ido de alta de la primera infección y en la segunda infección terminan muertos. O sea, entonces, la reinfección es muy... ¿nos queremos jugar a la suerte? ¿Queremos probar? Doctor, antes de contestar la siguiente pregunta que dejó planteada Tony, sí. Se habló en algún momento de que uno mantenía inmunidad por cierto tiempo, luego que le daba la COVID. Decía que en algún momento se dijo que hasta 6 meses, más recientemente lo último que yo he escuchado es entre 3 y 4 meses. Por decir algo, vaya, yo la tuve en junio.
entonces yo ya podría tener otra vez la COVID, porque ya mi inmunidad, por decir algo, o el tiempo que mi cuerpo se puede reinfectar, ya se puede dar otra vez una reinfección o adquirir nuevamente la COVID. Hay datos sobre esto. Claro, una de las cosas que más llama la atención y los estudios y los especialistas en inmunología han visto de que definitivamente nadie puede meter sus manos al fuego para decir que usted ya tiene una inmunidad perenne. De hecho, la mayoría dice, nos quedamos en 3 meses, porque si le digo a la gente que tiene un año, pues la gente va a creer que tiene un año y es muy arriesgado. Entonces siempre se dan como el límite inferior, donde yo le puedo decir, mire, por lo menos usted entre los primeros 3 meses tiene inmunidad, pero yo no le puedo asegurar que 100% de las personas a partir del 4.º mes lo tenga. Y pues para sumarle a esto, ni siquiera la vacuna. Siendo optimistas, usted se va a poner la vacuna y siendo muy, pero muy optimista, usted solo va a tener inmunidad para un año. Después de un año, usted debería colocar una nueva dosis de la vacuna, así como la influenza. La influenza es anual, se llama influenza estacional. ¿Por qué? Porque el virus viene, la vacuna trae el material genético contra ese cepa de virus, ese tipo de virus, pero en un año el virus anduvo por todos lados mutando. Entonces en un año va a dar la vuelta y va a volver a regresar a su región, y la vacuna que usted se puso hace un año ya no le sirve, tiene que volver a ponerse otra dosis. Entonces se imagina cuánta cantidad de vacuna vamos a necesitar. Sí, no, Si no solamente una... dos por cada persona, en un año vamos a necesitar otras 2 para la misma persona. Y para una nueva cepa de repente, ¿verdad? Claro. La segunda pregunta planteada por Tony era cómo consideraban el reinicio del año escolar. La otra pregunta. No, sí. Regresar a clases. No, definitivamente no y no y no. Es una muy mala idea. Si hay una mala idea que implementar en pandemia, es que los colegios se abran. Esa es una malísima idea. ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, porque los niños tienen una altísima carga viral. Ellos enferman, porque hay niños ingresados en el Bloom, hay niños que han fallecido en el Bloom, pero son una cantidad, no son muchos comparado con los adultos, pero eso no quiere decir que eso no sea sumamente grave. Ahora, ¿qué es lo llamativo de eso? Que los niños no tienen síntomas, pero que andan una gran cantidad de virus en sus vías respiratorias. ¿Se imagina usted en un salón de clases 30 niños y que de esos 30 niños 10 tengan una alta carga viral? Se imagina al pobre docente, al pobre profesor. Esos niños van a enfermar a una cantidad de profesores. Si ustedes quieren cuidar a los profesores, ustedes quieren cuidar a nuestros docentes, a las nurserías, las guarderías, todo eso, ustedes lo quieren cuidar, no hay que sacar a los niños de sus hogares al momento. No va a pasar nada si los niños se atrasan un año más, si los saca del colegio y espera un año, no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Pero es una muy mala idea. Si se puede llevar en línea como ha sido estos meses, perfecto, pero abrir los kinder, los colegios, es muy mala idea. Se está hablando de un sistema semipresencial, es lo que yo he escuchado, que lo que decían es que algunos van a ir tantos días. Sí, pero que iban a empezar con los grandes, con bachillerato, por decir algo, y paulatinamente, ¿verdad? Ir el resto de grados. Hasta eso lo pueden hacer cuando empezamos a vacunar, pero ahorita no. Ok. Su recomendación es no. Eso está bien, no que lo hagan, pero cuando empecemos a vacunar, que los que vayan ya estén vacunados, que los profesores ya estén vacunados, ahí sí, pero mientras la gente no esté vacunada es una pésima idea. Ok. Quiero ver aquí qué más dice la gente. No vamos a tener la cantidad de vacunas para la mayoría de población. Hay que seguir cuidando, nos dice Ani Machuca. Gracias por consultarle, dice Mabel Quintanilla. Reconfirma que el cuidarnos, no salir si no es necesario, protegernos con mascarilla y lavado de manos debe seguir al 100%. La verdad que ese es el mensaje del doctor, ¿verdad, doctor? O sea, el mensaje es cuídese. Cuídese. Salga, si sale, pero cuídese. Exacto. Ok. Daniel, desde Houston, entendería yo, dice que soy el diablo con mis preguntas. No sé por qué. Pero bien. A mí me dicen Diabla Verónica a veces. Diabla Verónica. También. Saludos, Daniel. Bueno, ¿y aquellos carnets de inmunidad? Pregunta Germán Hernández. Ay, mi muchachito. ¿Supo algo, doctor? No sirve.
No, ¿no? no sirven. Ajá. No, no sirven. Es que desde un momento era una pésima idea y ya se demostró una mala idea. Es que no se siguió con eso, solo fue un anuncio Es en que no realidad. sirve. O sea, eso era una mala idea. Y no, imagínense, yo creo que ahorita, ¿de qué me sirve el carnet de inmunidad si no estamos diciendo que después de 3 meses le puede dar COVID? Es un gasto innecesario. Ajá, ok. Saludos al número 3822. Dice muy buena explicación, la del doctor, muy buena entrevista. Aquí hay algo más. Me encanta esta entrevista. Dice Mima Flores, igual José Gómez y Joseph Kevin Cornelio Morán. No estamos metiéndole miedo a la gente, estamos hablando la realidad de lo que está sucediendo. Una población informada. Doctor, y esto quisiera que usted lo reiterara porque Sí. usted es el médico y usted es el Sí, más de alguna profesional. vez me han dicho ese mensaje, más de alguna vez me han recriminado, mire, deje de meterle miedo. No, y lo voy a dejar claro, no le estamos metiendo miedo a la población, solo le estamos informando lo que el virus es capaz de hacer, lo que puede pasar si nosotros no guardamos las medidas de prevención. No le estamos diciendo enciérrese, deje de comer, no le estamos mandando, es más, ni siquiera el mensaje ahorita de encierre y no salga de casa. Ujú. El mensaje es, si usted tiene que salir a trabajar, si usted tiene que salir a comprar algo de necesidad, salga, pero cuídese, no saque a sus niños. Sus niños pueden enfermar o ellos pueden contraer el virus y enfermarlo a usted mismo, a sus abuelitos, a sus familiares, ¿verdad? Entonces no es miedo, sino que simplemente estamos informando. Y como dice, una población informada es una población empoderada, que sabe pero imagínense si no dijéramos nada. Aquí está el Entonces, doctor nosotros Iván estamos Solano informando. Leiva, el infectólogo, buen amigo de este programa y que ha tenido un papel protagónico durante toda la pandemia, Bueno, el orientando. médico que nos trató, ¿verdad? También Sí, durante la COVID. nos sacó adelante. Dice, te felicito Mariano Chávez Andino por la entrevista. Visión técnica adecuada del problema del COVID-19 en nuestro país. Solo que le falta practicar el deporte de riesgo que se ha convertido en nuestro país el hecho de dar tu propia opinión, dice. Porque dice, Yo creo vas que a ya se pasó de recibir edad. ataques viscerales al mensajero y no al mensaje. Es un poco lo que nos pasa a nosotros todos Ajá, los días. cabal. Aquí no estamos metiendo miedo. Estamos, Exacto, pero hay que hablar de la realidad o sea, para que nosotros individualmente tomemos nuestras propias decisiones. simple y sencillamente Claro. hacemos estas entrevistas porque no queremos que usted se contagie. Exacto. Incluso, y no, a mí no me interesa de qué partido político es usted. El COVID-19 no anda preguntando esas cosas. Y no tiene nada que ver con la Claro, campaña Sí, política, no, ¿verdad? no, Nada que ver. O sea, Claro, sí, esto no tiene nada que ver con el respeto. A mí, yo soy, y ustedes me han visto, a mí no me gusta pelear en redes sociales. De hecho, si de repente hay alguien que me contesta algo ofensivo, pues simplemente no le contesto, no le ah, veo y ya. así debe ser, así debe ser. Ujú. sí, no, no hay que hacer caso. W. Lemus dice, Pero creo, ajá, son perdón. recomendaciones del doctor, pero la gente pues difícil, ¿vea? Siempre busca excusas para hacer lo que No, les da. difícil, no, gente burra, dice. Bueno, ok, no quise usar ese término. Déjalo como es. Gente burra. Buscando excusas para hacer lo que les da la gana. Doctor, yo me he hecho, quiero ver, 3 o 4 veces ya la prueba COVID. Y la última, ahorita que usted habla de que pueden haber falsos negativos por el tema de dónde se saca la muestra, yo me la acabo Sí, de hacer en Costa Rica el 31 de diciembre. Y es pero la... sin síntomas. Sí, lo que pasa es que para ingresar al país necesitaba, Sí, para claro. subirme al avión, necesitaba presentar la prueba COVID Es que negativa. la gente que es viajada, doctor. No, no, o sea, yo no. Sí. Ahora, no, pero yo le quiero una experiencia que yo me la cuestioné, pero usted no me la ha respondido hoy. Es primera vez que me hacen la muestra en la nariz, en ambas fosas nasales Como debe y ser. en la garganta, Como debe ser. pero así, toda escaroleada. O sea, Así tiene que ser. ajá, entonces yo Es- me quedé, puchica, o sea, esta sí fue una prueba ¿Cuánto se ha hecho? invasiva. Dice? ¿Cuánto se ha hecho? 2. No, esta es la tercera o cuarta vez que Ah, me que hago ya, una prueba COVID. Es la ya primera vez que llevamos se le como hicieron así. De esta manera, exacto, porque A siempre ver, me la habían hecho ese es o otro solo la factor. garganta o solo la nariz. Ese principalmente es otro factor. Entonces, ¿qué? Yo soy una persona que va a tomar la prueba, yo soy el laboratorista. Ajá. Entonces, a mí me dotan de equipo. Entonces, a mí me dan el equipo, pero el equipo que me dan, miren, este cepillo no es para nariz, este cepillo solo es para garganta. Entonces, ni modo, yo a todo el mundo, los que van a venir hoy, se las voy a tomar de garganta. Digamos que en un mes me va a venir otro equipo dotado ya con cepillito para nariz.
Entonces yo se las voy a hacer en la nariz. Entonces, esa es la no estandarización en la toma de pruebas. Mundialmente, y bueno, el doctor Solano nos está viendo, ellos son los expertos en eso, se ha visto que las mejores pruebas son las que se toman del cornete medio, de la nariz. Entonces, de la nariz, se ha visto que ahí es donde se captura con mayor fiabilidad al virus, y no en la garganta. Que le puede salir positiva, sí. Entonces usted me pregunta, por poner un ejemplo así burdo, usted, digamos que ha hecho 4 pruebas. La primera prueba se le hizo solo en garganta. Digamos que su probabilidad de capturar el virus fue de un 40. La segunda se le hizo otra vez en la garganta, su posibilidad era de un 50. La tercera se le volvió a hacer en la garganta y su posibilidad quizás era de un 45. Pero en la última que se le hicieron, en nariz, cornete y después en la garganta, probabilidad de capturarlo, 90%. ¿Verdad? Entonces, se imagina esa variabilidad de prueba, o sea, es la variabilidad. Y entonces, esas 3 que usted se tomó, usted, digamos que en algún momento hubiera enfermado y se la toman de esa manera, le podía salir negativa. Entonces, eso era un falso negativo. Si se la hacían como la última vez, probablemente sí hubiese estado positiva. Lo más probable es que usted sí realmente está negativa porque no ha tenido síntomas. No, 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 Pero sí. entonces ahí ponía el ejemplo de que yo soy el médico, yo veo al paciente, le tomo los datos clínicos. Entonces, lo que les da, verde por fuera, verde por dentro y con semilla de aguacate en medio, ¿qué es? Potasio. Es un aguacate. Correcto. Entonces, el COVID se manifiesta como COVID, tuvo contacto como COVID. O sea, y en los exámenes clínicos de laboratorio, la tomografía es COVID. Entonces, ¿qué es? COVID. Le tomaron la prueba, le salió negativa. No me interesa, eso es COVID, o sea, es COVID. Que la prueba sí se puede salir positiva, que es lo que uno espera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que esto a veces confunden un poco a la población. ¿Qué es lo más importante cuando usted se va a tomar una prueba? Que usted tenga síntomas, ¿verdad? Entonces, si usted tiene síntomas, entonces es más importante eso, los síntomas que usted tenga y la evaluación, ¿verdad? Usted no puede asumir y decir, mire, tengo todos los síntomas de COVID, pero la prueba salió negativa. No tengo COVID, no es así. Cabal, ahí deja mucha Doctor, duda. sin afán, y aquí es importante decirlo, meter miedo, sino que simple y sencillamente es hacer conciencia. Del 1 al 10, ¿en qué nivel de alerta estamos ahorita después de estas fiestas y después de tanta reunidera? Nivel de alerta. Ahorita. Sí. 9. 9. Estamos en 9. Híjole. Vamos viendo un panorama así escabroso, sombrío. Ok, bueno, ese es el punto, ¿verdad? Cuidarse. Aquí hay un audio de W. Lemus, escuchamos. Dice, son recomendaciones del doc, pero la gente, yo ya perdí 2 tíos, dice, en una semana. Escuchemos a W. Lemus. Esto no es meterle miedo a nadie, es una realidad esto. Yo perdí 2 tíos en cuestión de una semana. Mi tío murió un día lunes y el siguiente martes de la siguiente semana murió mi otra pariente, mi otra tía. No es un juego esto. Esa es la situación. Mira, ese punto es bien importante porque hemos visto, aunque no hay estudios publicados así, probablemente la verdad del virus aparecerá en un par de años, pero lo que sí hemos visto que familiares en primer grado sanguíneo se han enfermado. Hemos visto casos, yo he visto casos donde los 3 hermanos se enfermaron y les fue muy mal. He visto casos donde el hijo, el papá y el tío enfermos. Entonces hay un componente genético también, no descrito, tal vez no descubierto completamente, pero yo le recomiendo que incluso si hay un familiar de primera línea suya, sangre, se enferma y se enferma grave, cuide al resto de sus familiares con mucha más razón, porque hay un componente genético de susceptibilidad. Al virus le gustan más algunas personas por su capacidad genética, es más afín a algunas personas, ¿verdad? Usted puede meter en una habitación 10 personas y de esas 10 personas pueden haber 2 que fácilmente se van a contagiar, pero es porque tienen una susceptibilidad genética o inmunológica. Entonces, si usted ya tuvo familia que se enfermó de COVID e incluso se enfermó grave,
cuide con mucha más razón al resto de su familia y a usted mismo. Claro, ¿verdad? Porque puede ser muy susceptible. Ya casi terminamos, Ya casi doctor. nos hemos pasado. Nos hemos pasado un poquito pero aquí hay otra pregunta. Quique Hernández, desde California. Buenos días, discúlpeme por mi falta de información, pero ¿cuál es lo correcto? Decir, ¿el COVID o la COVID? ¿Es como la calor o el calor? Pregunta. Gracias. ¿Qué nos dice, doctor, sobre esto? Sí, lo que pasa es que en general esta enfermedad acuñó ese término, ¿verdad? Que son por las iniciales en inglés. Entonces, que usted tiene enfermedad por coronavirus, la CO de coronavirus, C, y es CO minúscula de de coronavirus, V, o sea, del virus, y D de enfermedad en inglés, disease. Entonces, es enfermedad por coronavirus 19. Entonces son las iniciales de enfermedad por coronavirus 19. Y nosotros la hemos acuñado, los colombianos, por ejemplo, le dicen COVID. Incluso nosotros decimos COVID. Y en otros países dicen COVID-19. Entonces, si estamos hablando que son las iniciales de la enfermedad por coronavirus, entonces nosotros podríamos decir la COVID. La enfermedad. COVID, no hay diferencia, pero que sepa que COVID son las iniciales de eso. En inglés de enfermedad por coronavirus 19. Ahora, el virus se llama SARS-CoV-2, el virus. O sea, nunca va a decir, ¿cuál virus es? COVID. Pues no, el virus no se llama COVID. El virus se llama SARS-CoV-2, porque hay uno que se llama SARS nada más, que es con la epidemia del SARS, por ejemplo, la pandemia del SARS. Este es el hermano mayor, digamos, que salió mucho peor que el primero. Sí. Entonces, este es SARS-CoV-2. Hay otro que se llama MERS, que es el primo. Entonces, este es SARS-CoV-2, que provoca COVID-19, enfermedad por virus SARS-CoV-2. Lo cierto es que cada vez, aquí me acabo de encontrar urgente, dice, se necesita donantes de plasma de persona recuperada de COVID-19, plasma de tipo URH positivo para Néstor Antonio Hernández González, en el Hospital El Salvador, Portón 1, CIFCO, y ahí ponen el número de contacto. Omar Hernández, lo voy a decir para aprovechar la mención. Hay cantidad, yo durante el fin de semana revisando en Twitter, hay cantidad de solicitudes de plasma de paciente recuperado COVID-19. Para el caso de este paciente, por favor comunicarse al 7886-9897, Omar Hernández es el contacto. Cada vez estamos viendo esto otra vez más, y más ambulancias con sirena abierta en la calle, y ya dijo usted... Lo más triste del plasma es que si me preguntan y revisamos la evidencia científica actual, el plasma no sirve. El plasma ha quedado como una terapia, digamos, de esperanza, una terapia de, bueno, pongámosle plasma, tal vez nos sirve, tal vez nos ayude en algo. Pero si usted me pregunta que voy a mover cielo, tierra y todo eso para ponerle plasma a una persona, pues no, mejor hay que ponerle las demás terapias que tenemos. O sea, el plasma, somos de los pocos países que lo sigue usando. Ahora sí, de los pocos países. Porque no es una terapia que ha demostrado ayudar a la evolución de la enfermedad a toda la población. Puede ser que uno que otro casito así al azar pueda ayudarle en algo, pero hay pacientes incluso que los ha comprometido más. Entonces, el plasma sí ha quedado como una terapia acuñada, una terapia que quedó como por costumbre, digamos, pero no es una terapia que tenga validez científica en ningún lado del mundo. Todavía estamos conociendo la enfermedad, doctor, ¿verdad? Eso es lo claro, pero ya hay verdades. Ya sabemos lo que no sirve. Y la famosa ivermectina, doctor. Ya sabemos que no sirve la ivermectina, ya sabemos que no sirve la hidroxicloroquina. Como profiláctico. Y que hay que tomar 3 un día y 2. ¿Ivermectina? Sí. No sirve, la ivermectina no sirve. No sirve. Las vitaminas tampoco. La única que había visto que tiene es la vitamina D. Porque se había visto que la deficiencia de vitamina D era un factor de riesgo para contraer coronavirus. Entonces, la deficiencia de vitamina D. Entonces, administración de vitamina D puede considerarse. Pero de ahí, ni la vitamina C, ni la vitamina E, ni la vitamina A, ni el zinc,
ni nada, ni nada, ni el jengibre, nada de eso. Ok, póngase la mascarilla mejor, ¿verdad? Póngase la mascarilla, eso sí sirve. Ajá. Lávese las ¿Cómo le manos con pueden agua y creer, cómo le jabón. pueden creer más? ¿Cómo le pueden creer? Yo no entiendo, ¿cómo le pueden creer más a que les diga que sirve, no sé, X remedio, y no le creen a uno que use mascarilla? O sea, eso no puedo comprenderlo. Ujú. Y es más barato, ¿verdad? También. Claro, Y por favor no la tire al suelo, ¿verdad? Otra cosa, no tire al suelo las mascarillas. Bueno, doctor Mariano Chávez, muchísimas gracias, intensivista. ¿A dónde la gente lo puede encontrar para ya una consulta o vaya ya pues un tratamiento o algo? Sí, Ya nos dijo que está en el Seguro sí, Social, ajá. trabajando a estoy en tiempo la completo. seguridad social. Obviamente acá estamos como parte del staff de la institución, que día a día estamos tratando siempre de darle la mejor atención y estamos aquí al pie del cañón. Y pues también trabajo en la medicina privada. Ahí me pueden contactar en mis redes sociales o en mi número de teléfono 7127-9184. Y en mis redes sociales, que ahí estoy en Facebook como Mariano Chávez, o aquí como ven, @Chávez Andino. En Twitter, ahí me pueden contactar. Entonces, con mucho gusto, también estamos a sus órdenes en la medicina privada. Ahí estamos, Muy ¿verdad? bien. Lo seguimos leyendo en Chávez Andino. Chávez Andino, ¿verdad? Doctor, Ok, gracias. les Gracias. agradezco y estamos a la orden. Igualmente, Gracias. igualmente. Siempre aprendemos un montón cuando conversamos contigo. Un Genio. gran abrazo. Doggy Hauser. Ah, El Doggy Hauser salvadoreño. un gran abrazo. Ojalá un día me inviten ahí, ojalá un día estemos por ahí. Es que ahorita estamos siendo responsables. Claro, yo entiendo. Tú lo has Ojalá dicho, un ¿verdad? día, correcto. Ujú. Estamos siendo Así responsables y debe por ser. eso no tenemos Así debe invitados ser, en cabina. felicito. Ok, un gran abrazo. Estamos en contacto. Un abrazo. Buen día. Chao. Chao. Bueno, ya lo que sí vino y mira qué olor, qué aroma viene. Lo que sí se deja ingresar aquí. Es viene un pan, es una flauta, pan. Este es pan baguette, Pan entiendo baguette, yo. ajá, Ajá.